Padre Celestial, Dios, te pido, Dios, que nos ayudes, Señor, que puedas, Señor, mostrarte, Señor, a través de tu palabra, a través de tu espíritu, Señor, a través de la unidad entre los hermanos, Dios, Señor, en que podamos escuchar tu palabra, Señor, que oigamos claramente lo que tienes que decir, Dios. Úsame de la manera que tú tienes preparada, Dios, y haz que nuestros corazones estén dispuestos, que nuestras mentes, nuestro todo, desee ser conformado a ti, Señor, a tener esa mente de discípulo, Señor. Te pido, por favor, que trabajes de esta forma, Señor, mientras construyes tu iglesia. Te pedimos por esas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la serie que le hemos puesto la mente de, no esto, sino que, ¿alguien se acuerda? Mente de la general, hace 3 semanas, entonces estoy pidiendo mucho. La mente de discípulo, estamos viendo, y en cada capítulo estamos viendo quizás un elemento diferente. Y esta semana, en el capítulo 2, uno de los enfoques centrales va a ser la mente de siervo, ¿no? Esa mente de estar dispuestos a servir. Y vamos a ver el ejemplo que Cristo nos dio, y ejemplos de 3 hermanos, Pablo, Timoteo y Epafrodito también, que tienen ese gozo en servir, ese gozo en estar dispuestos a no solamente ver qué hay para ellos, sino qué tiene Dios para hacer a través de ellos. Recuerden, hablamos, estoy usando visualmente un cerebro, ¿no? Nuestro pensamiento occidental, pensamos la mente, pensamos en el cerebro, pero ya hablamos de que en la Biblia entendemos de que de cuando habla de la mente y el corazón, todo es como un uno, ¿no? Y es quienes nosotros somos, cómo es que nosotros operamos bajo la influencia que Dios tiene, la influencia que las otras cosas tienen, cómo decidimos cosas, cómo pensamos, cómo actuamos, todo está junto, ¿no? Entonces eso es simplemente para ayudarnos visualmente, pero recordemos que somos mucho más que materia gris, ¿no? No es lo único que nosotros tenemos que nos está dictando, aunque es parte de lo que Dios usa en nuestra vida. Tengo aquí una declaración que hace Spurgeon. Disculpe, tengo que hacer un toque aquí rápidamente. Sí, creo que sí. Ok, estamos bien. Y él dice, si Cristo fue exaltado a través de su degradación, usted también lo será. No cuente su progreso hacia el triunfo por sus pasos hacia arriba, sino por los que son aparentemente, creo que palabra clave, hacia abajo. ¿Qué declaración más como paradójica y contracultural, ¿no? En el sentido de que nosotros medimos la victoria y el bien por siempre hacer, o sea, que nos vayan bien las cosas, ¿no? De mejorar, de tener mejores, de tener 5 estrellas, ¿no? O de que nos den buena, o sea, que nos digan que bien hecho y todas esas cosas, ¿no? Atribuimos, ¿no? Y en un mundo, para los que les interesa los deportes, no tengo que explicarle lo que define, ¿no? Un gran deportista, ¿no? Que la gente lo conozca, que se compre su camisa, que la pongan, todas esas cosas, ¿no? Y esto parece un poco al revés, ¿no? Pero sabemos que el ejemplo de Cristo, y vamos a verlo en este capítulo, es uno que definitivamente es contracultural. Y lo sabemos, en la palabra de Dios lo define como eso. No era, Cristo no vino como lo esperaban. Y no salvó de la manera que esperaban que salvara. Y no vivió la vida que esperaban que viviera, humanamente hablando, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito algunos de los elementos que nos muestra este capítulo. Versículo 1 dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Ahí puse que es un ejercicio retórico y lo estoy viendo desde un punto de vista, no como preguntas retóricas, porque hay una respuesta para esta, pero como un ejercicio retórico de pensar, ok, Pablo nos está ayudando ahí a hacer un argumento aquí. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Hago esa pregunta, iglesia, ¿sí o no? Sí, claro. Sí. ¿Existe algún consuelo en su amor? Sí. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? O sea, ¿estamos unidos y participamos de ese mismo Espíritu?
¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Ok, este es uno más difícil, ¿no? Este no es como un claro que sí, sino eso depende del día, depende de la hora, depende del momento, ¿sí? Depende si ha habido café o no, no sé. Pero son preguntas importantes porque se conectan a este pensamiento de si tenemos un corazón que está dispuesto, incluso deseoso a ser usado para servir al Señor y a otros. Entonces, dice, si la respuesta es sí, que ojalá la meta sería sí, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Si recuerdan, hace 2 semanas, cuando vimos el primer capítulo, hablamos de esa mente unida, de esa mente que nos ayuda a trabajar juntos, ¿no? Y creo que sería, es la palabra que estoy buscando, disingenuous es lo que tengo en la cabeza, pero desingenio, es una palabra. ¿Y algún sinónimo? Sería... No creo que tendría mucho sentido. Sí, falso decir que todos pensamos igual. No genuino, eso es lo que está buscando. Sería no genuino decir que todos pensamos igual y que todos estamos exactamente de acuerdo. Creo que eso está muy claro, que no es así. Pero creo que eso no significa que no podemos tener un corazón, un espíritu, una mente que nos lleva juntos. Quizás una de las cosas que yo disfruto más de los domingos es la oportunidad de saber que voy a venir y voy a reunirme con mis hermanos y vamos a cantar canciones juntos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Gracias por leer el Salmo por nosotros hoy. De que vamos a escuchar lo que Dios ha estado haciendo en los testimonios, vamos a orar unos por otros, vamos a tomar un poco de café y vamos a escuchar juntos la palabra de Dios. Para mí, esa unidad, el domingo, para mí es un momento especial en el cual nosotros podemos tener como una manifestación de esto, de esta unidad, de este conjunto, de poder, aunque somos muy diferentes y tenemos diferentes pensamientos, de estar unidos en ese espíritu y en esa mente. Versículo 3 sigue diciendo, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Porque es interesante, me parece muy interesante que él pone aquí esta declaración. Él dice, sean humildes. Ahora, hay más de una manera de ser humilde, ¿no? Todos conocemos a las personas que hablan, y quizás somos nosotros a veces, de humildes, ¿no? Palabras humildes, como palabras como que intencionadas para escuchar, para que se oiga que estoy como, así como, lo hacemos todos, creo, que en algún momento u otro. Pero dice, hey, no es la hablada. Estoy hablando de que considerando a los demás como mejores que ustedes. O sea, no es un ejercicio vocabulístico, yo sé que eso no es una palabra, pero vocabulístico, lo dije. De convencer y de hacer el papel, porque lo podemos hacer, ¿no? Y vamos caminando y ese es un hombre muy humilde, una mujer muy humilde. No. En el corazón, en la mente, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo estoy actuando? Considerando a los demás como mejores que ustedes. Eso sí es duro. Yo puedo hacer el papel de humilde bastante fácilmente, ¿no? Si me da la gana, si eso es lo que decide que quiero proyectar, puedo hacerlo. Pero que realmente dentro de mí haya un pensamiento donde Disa es más importante que yo, donde Isabel es más importante que yo, donde Juanpa es más importante que yo, eso es real, eso es humildad de verdad, esa es la práctica, ¿no? Y entonces dice, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Otros antes que yo. No se ocupen solo de sus propios intereses, y no dice no se ocupen de sus intereses, no dice eso, dice solo, no está diciendo que dejen de trabajar y hacer las cosas que tienen que hacer, pero no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y ese procuren es una palabra activa, eso es un trabajo, es una labor, es algo que tengo que ejercitar. No solamente va a ocurrir, sino yo tengo que despertarme y decir, Dios, trabaja en mi corazón y ayúdame. Y estar dispuesto, y realmente, otra vez, no hacer el papel. Puedo decir palabras, pero si no está en mi corazón ese cambio,
Incluso arrepentirme cuando tengo que arrepentirme porque no estoy pensando así, porque no estoy actuando así. Hacerlo. Pedir perdón al Señor. Pedir perdón quizás a mi hermano, mi hermana. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Hasta cierto punto, ese sería el versículo clave quizás de todo de este estudio que estamos viendo. Tengan la misma actitud. Algunas traducciones usan el concepto de la mente, ¿no? El pensamiento, actitud que tuvo Cristo Jesús. Me gusta la palabra actitud porque conlleva, sabemos que la actitud viene de la mente, pero tiene un efecto, o sea, va más allá de un pensamiento, ¿no? Se manifiesta, sea con obras o sea con palabras. Si tengo una mala actitud, quizás voy a hablar mal a alguien. Si tengo una buena actitud, voy a hablar con amor. Si tengo una mala actitud, voy a quizás no ayudar a alguien, pero si tengo una buena actitud, voy a colaborar, a servir, a ayudar. Pero dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y Cristo está dispuesto a someterse a la voluntad del Padre para venir a salvarnos y está dispuesto a rebajarse para servir y para salvar de una manera que es una meta técnicamente inalcanzable, ¿no? Pero es a lo que nos está llamando, que tengamos esa actitud. Versículo 6 dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Y yo, para mí, no sé por qué hay unas palabras en este pasaje que me agarran mucho la atención, pero ese aferrarse me habla a mí, porque yo sé qué tan bueno soy en aferrarme algunas veces a algunas cosas y a no soltar, ¿no? Acabamos de ver pasar un huracán y después una tormenta tropical aquí, y usted ha visto los videos. Estaba hablando con Boa porque él no había pensado mucho lo de las tormentas y va a Jacksonville, donde iba esa tormenta, y estábamos viendo, y encontré en YouTube, o no en YouTube, no, en la compu, en internet, un gráfico animado donde se podía subirle el grado y mostrar lo que pasaba. Grado 1, unas hojitas, hay una palmera, iban saltando, 2 se iba a empezar, se doblaba más y salían más. Empezaban a irse algunas tejas de la casa, 3 empezaban a romper y 5 ya no había casa, ¿no? Y él, mientras los estaba mirando, es como cuando lo iba subiendo, digo, y él me dijo, ¿y qué? ¿Cuál es? Y dije, no, es categoría 3, o sea, seguramente va a estar bien. O sea, va a estar feo, pero va a estar bien. Y luego sale y dice, lo acaban de subir a 4. Y yo, oh, okay. Y él en la mente, ¿no? Y en ese momento yo pienso, ¿a qué poste de teléfono se va a agarrar usted en ese momento? Se va a aferrar. Pero sí o no, es fácil para nosotros aferrarnos a ese poste, a esa palmera y decir, no. Pero él dice que aunque era Dios, él es Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Y si hay algo a lo que tuviera alguien una razón por la que aferrarse, sería a eso. ¿Sí o no? Y eso no es ni siquiera, yo no creo que eso es pensamiento humano, eso es verdad. ¿Qué cosa más gloriosa a la cual aferrarse que la unidad del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo eternamente en unidad y en unión y en amor mutuo? Y él está dispuesto a abrir la mano y a soltar. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. El Creador se hace como la creación cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Para mí, si una cosa es difícil, la otra es más difícil, y hasta el punto de humillarse, no había límite. No había límite a la capacidad que tuvo nuestro Señor Jesucristo de humillarse a sí mismo, de ceder y de darnos este ejemplo de otros antes que yo, ¿no? Por lo tanto, pensando en eso, ¿no?
Pensando en ese ejemplo que Cristo nos ha dado, nuestro máximo ejemplo, dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vemos que hay una humillación en la cual se somete Jesucristo de forma voluntaria, sometiéndose a este plan, pero el resultado es que hay honor, es nuevamente glorificado. Recuerden este pensamiento, versículo 9, Dios lo elevó. Versículo 12, si hemos visto un ejemplo de que Cristo se sometió a la voluntad del Padre y estuvo dispuesto a seguir con ese plan de redención, el apóstol aquí dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pablo está diciendo, hey, necesitamos ejercitarnos en la realidad de que somos salvos y hay algo a lo que hemos sido llamados. Necesitamos someternos a la voluntad de Dios y mostrar eso a través de nuestra vida, de nuestras obras, de nuestro amor, teniendo esa profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. Pablo está diciendo, hey, Cristo ha hecho esta obra y nos ha dado este ejemplo. Ahora nos toca a nosotros, en nuestra salvación, a vivir de la manera en la cual Dios nos ha llamado, a someternos a la voluntad que Él tiene en nuestra vida. Y con la esperanza y con el entendimiento de que Dios está trabajando en nosotros. Nos va a dar primero el deseo. Cuando estuvimos en el campamento, hacía frío y necesitábamos hacer fuego. Pero para hacer fuego necesitamos fuego. Súper. ¿No? Algo. Tenemos que tener un fuego inicial para empezar a arrancar eso. Yo diría, con cualquier acción. Ve, si no tengo el deseo, no lo voy a hacer. Ahora, yo no digo que me dé la gana. Estoy diciendo que tiene que haber algo ahí dentro que me ayuda a hacerlo. Entonces, hasta que yo no tomo la decisión de que voy a hacer un cambio en mi vida, o de que voy a hacer algo diferente, o que voy a ayudar a alguien. Entonces, tenemos ahí gracias a Dios tenemos un deseo y también poder para poder hacer esto, para poder estar en para seguir el ejemplo de Cristo. Tenemos el llamado a ejercitarnos en esta manera y a servir en esta manera y a tener esta posición y esta humildad. Y Dios nos ayuda en esta manera. Él dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia, inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Nuestra vida debería mostrar esto. Nuestra actitud, nuestras acciones. Y esto que está diciendo aquí no es fácil, ¿no? A veces quizás, sobre todo para los que están más cerca de nosotros, que nos ven en nuestro mejor día, en nuestro peor día, hacer las cosas sin quejarnos. Ahí se fue, entonces lo puedo decir. Yo tengo un adolescente en casa. Y él no es el único que se queja tampoco en casa. Yo también me quejo, ¿no? Es algo natural que nos viene. No, usted nunca se queja cuando le piden que haga algo, ¿no? ¿Cierto? No. Sí, claro, dijo. Y sin discutir, mucho menos, ¿no? Ámale, nunca, jamás. Ahí sí me metí con todos. Y no hablemos de Eduardo. Causa perdida, ¿no? Pero hay un propósito, ¿no? No es hagan esto para que O sea, no es como no sé, como un dictador diciendo, pero hay un propósito bello, ¿no? Para que nadie pueda criticarlos.
lleven una vida limpia, inocente, como corresponde a hijos de Dios. Es la expectativa. La expectativa que Dios tiene de mí es eso. Eso es, y es una meta gloriosa. Por eso la Nueva Traducción Viviente dice que una meta gloriosa que nadie puede alcanzar, ¿no? Romanos. No sin Dios. Brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Si entiendo bien este pasaje, cuanto más yo ceda a la voluntad de Dios, más yo me ejercite, viva en las disciplinas, las cuales me limpian, estar en su palabra, estar en oración, amando a los demás, dejando que Él corrija eso que está mal en mi mente, en mi corazón, que cambie las cosas. Es como subirle ahí al dimmer, ¿no? Del bombillo, ¿no? Empieza a dar más y más luz en un lugar, en un mundo en el cual hay mucha oscuridad. Mucha oscuridad. Aquí es una necesidad, ¿no? Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. El resultado de vivir así trae gozo. Y el apóstol Pablo está diciendo, hey, yo no quiero pensar, y él sabe porque nos ha dado ejemplos en otros pasajes de personas que se han alejado, pero él desearía no tener que ver eso. ¿Quién quiere ver eso? Si usted ama a Cristo, usted no quiere ver a un hermano que se aparta o alguien que está usted, por el que está usted orando, usted no quiere que rechace la palabra de Dios. Eso me pega a mí muy, muy cerca porque tenemos a alguien en nuestro hogar durante un par de días más por el cual hemos estado orando y simplemente dice, todavía no. Y creo, cuando pienso en esto, que qué gozo, y lo sé, porque personalmente así funciona, cuando vemos cosas buenas, nos ayuda, nos anima, y ellos podían ser un ánimo para Pablo, para seguir siendo fuerte, diciendo, hey, yo sé que todo el mundo no va a escuchar, yo sé que todo el mundo no va a seguir fiel, pero por lo menos veo estos ejemplos de hermanos que me animan y me dan energía para seguir obrando, para seguir trabajando. Pero dice, sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Yo quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Él dice, yo quisiera que ustedes tuvieran ese corazón y una vida que muestra esta actitud, en la cual aún cuando damos nuestra vida para este propósito es con gozo, lo vemos como algo con propósito, algo de valor. Que mi vida vale más siendo entregada a la voluntad de Dios que vivida así, agarrando mis deseos, mis pensamientos, mis sueños, si esos están, y no es decir que eso está mal, pero si están en oposición a Dios, si el Señor me está diciendo, Jonathan, suelte eso porque tengo otra cosa para usted, entonces esto está mal. Ahora, si esto es mi fe, si esto es la voluntad de Dios, incluso Dios ha puesto en mi corazón algo, en mi trabajo, mi familia, cosas, está bien. Pero él dice, yo quiero que todos ustedes participen de esta alegría, de una actitud en la cual estamos dispuestos a decir, yo quiero servir y servir es bueno, es gozoso, no es algo como tedioso o qué cochinada. Y es que el mundo me dice que no, que yo primero. Y Dios me está diciendo que necesito poner a otra gente antes, eso como que no me cuadra. Pero la realidad es que Dios puede conformar mi corazón de tal manera que hay gozo en eso. Y Pablo dice, quiero que ustedes experimenten eso, que ustedes tengan ese deseo. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes en la expectativa de que vivieran en el gozo del Señor, de que la vida entregada a Cristo trajera gozo, con todas las dificultades que eso pueda traer, con todas las peleas,
que hubiera gozo en eso. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así Él puede animarme al traerme noticias de cómo están. Hemos visto el ejemplo de Cristo. Sabemos que el ejemplo de Pablo está implícito en las palabras, pero vamos a ver un par de ejemplos más de dos hermanos más. Uno es Timoteo. Y vean las palabras. Él desea recibir buenas noticias. Tiene la expectativa. Pablo espera que cuando Timoteo vuelva, les va a dar buenas noticias. Eso debería ser la expectativa, ¿no? Entre hermanos, que nos animemos, que oigamos buenas cosas. No es que nunca nos jalamos la torta, no es que nunca hacemos cosas incorrectas, pero en general estamos luchando por la fe, estamos ejercitando nuestra fe, estamos trabajando, estamos haciendo las obras que Dios tiene para nosotros y nos da gozo entre nosotros verlo. Así Él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Timoteo es excepcional en su amor, su cariño por las personas. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pablo está haciendo un ejemplo entre el ejemplo que da Timoteo, en el cual le está poniendo primero a Cristo y a la iglesia y a los demás y tantas otras personas que eso es como las cosas de Dios y los hermanos es secundario, terciario, cuaternario, lo que sea, ¿no? Solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestra de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Yo cuando leo ese pasaje me hace pensar en cómo es mi testimonio, ¿no? ¿Cómo es nuestro testimonio? Porque Pablo puede decir, ustedes saben. O sea, Timoteo tiene un testimonio y ustedes saben quién es él. Yo estoy escribiendo esas palabras, pero ustedes ya lo saben, ya lo conocen. ¿Por qué? Porque saben sus acciones, saben su actitud, saben cómo es él, el amor que él tiene. Y que es fiel, que ha sido, que los ama. Me ama a mí, Pablo dice. Dice, espero enviaros a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí. Y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Epafrodito es un hermano de Filipos que ha ido a ayudar y a servir y a traer una ofrenda a Pablo. Entonces es un hermano que vendría de vuelta, un hermano que ha estado a la distancia. Y creo que aquí vemos, este es otro ejemplo de otro, además de Timoteo, Epafrodito, de alguien que ha amado bien, que ha servido bien y del amor que debería haber. El amor que hay entre Pablo y Epafrodito y Pablo y la iglesia, ¿no? De este hermano que aman y él les ama a ellos. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Otra vez, un versículo que me hace parar y pensar, ¿qué tal me evalúa a mí eso? Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Él había llevado una ofrenda para ayudarle. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo, incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Es interesante la dinámica que existe en esos versículos, porque aquí aprendemos que ha estado enfermo y que casi murió, pero lo que le aflige a él es el hecho de que él sabe que sus hermanos están afligidos. ¿Ven la conexión? No parece que hay él no está tan afligido por su propia enfermedad como por el hecho de que él sabe de que es el típico, hey, qué torta que mi mamá se enteró que estoy enfermo, ¿no? Que me pasó esto, ¿no? Porque usted sabe que ella está afligida y usted se aflige. Y hay ese amor, pero no solamente entre los hermanos, sino para Pablo. Dice, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí.
Pablo se mete en esta dinámica en la cual es afectado o por un lado o por otro. Y pierde un colaborador, pero no solo eso, pierde un hermano, pierde a alguien a quien ama, pero Dios en su misericordia le concede que se mejore. Dice, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Entre todas las tristezas que Pablo había pasado, esta fue una menos. Epafrodito sale de la situación. Así que estoy aún más ansioso, versículo 28, por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo, y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Estos pasajes están saturados de amor, preocupación unos por los otros, de una interrelación que es tan estrecha, tan importante, donde personas están dispuestos a mandar a alguien aunque lo aman, personas están dispuestos a ir aunque significa dejar a sus familias y a su iglesia, otros hermanos que están recibiendo beneficios están dispuestos a devolverlo, pero hay una pena, y esa creo que es la vida cristiana. Una vida en la cual estamos en esta tensión entre soltar y abrir las manos y a veces dar. Recuerdo nuestro pastor predicando sobre esto y hablando sobre que la dinámica que existía en Antioquía cuando Pablo y Bernabé son enviados. Y él dice, ve, cuando mandaron a Pablo y Bernabé no mandaron a los que sobraban. Les dolió. Eran dos maestros que amaban. Y esa es la vida cristiana. A veces soltamos y para el servicio de nuestro rey perdemos cosas en amor y no es fácil. Pero él dice, así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo. Qué dinámica más bella en el amor entre hermanos, donde nos echamos de menos, donde nos amamos, donde nos hacen falta. Y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Incluso Pablo está afligido pensando en ellos. Hey, sería super tuanis que él se quedara conmigo y siguiera ayudándome. Pero amo a mis hermanos de Filipos y yo quiero que él esté con ellos para que ellos estén bien. Ojalá podamos hoy como dejar que estas verdades, estas actitudes penetren en nuestro corazón para entender esta dinámica, la cual, y es interesante porque Filipenses es de los pasajes, las cartas donde casi no hay regaño. Hay un par de señoras que están un poco enfadadas, lo vamos a ver después, pero realmente es como, y entonces podríamos asumir que eso es una iglesia que en general está bien. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que vemos en esa iglesia que está bien? Un amor entrañable unos por otros, un cariño, una preocupación y una voluntad de soltar y recibir. Finalmente, los últimos 2 versículos del capítulo dicen, recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría. Y denle el honor que una persona como él merece. Para mí esto es como un reflejo de los versículos anteriores. Vemos la actitud que Cristo había tenido cuando él se somete y cuando él se humilla. Y después Dios le da honra. Y Pablo está diciendo, hey, deberíamos honrar esto. Esa actitud y no es para elevar a los hermanos, no, pero amarnos y honrar, que es bueno que vivamos así. ¿Por qué? Porque era el que más goles metió, o porque tenía la compañía más grande, o porque era el más fuerte, levantó más pesas. No, porque ese hermano parece que ganó una medalla de oro en las Olimpiadas del servicio, de servir, de amar a los demás. Y eso es algo que Dios honra. Pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y envió y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos.
Tengo un pensamiento aquí al final nada más, que el corazón del discípulo es un corazón de siervo que pone a Cristo y a sus hermanos primero. Y mi pregunta para mí sería, ¿cómo está mi corazón de siervo? Cuando oigo estos ejemplos, Jesucristo, mi máximo ejemplo, la vida de Pablo, la vida de Timoteo, la vida de Epafrodito. Interesante, ¿no? Porque Cristo, pues, es Cristo, ¿no? Ni modo. Y Pablo, pues, es humano, pero es Pablo. Timoteo, pues, todavía es Timoteo, ¿no? Estaba con Pablo. Pero Epafrodito es como que lo siento más como de los nuestros. Y todavía, los ejemplos están ahí, no importa. Tenemos ejemplos vivos, vivitos y coleando, decimos, ¿no? Bueno, ya no, cuando están en el cielo. Pero ejemplos de personas como usted y como yo, que entendieron el corazón del discípulo, la mente del discípulo, y estuvieron dispuestos a poner a los demás antes que a uno. Vamos a Señor oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor inmenso. Señor Jesucristo, te doy gracias por tu disposición a someterte a Dios, a seguir adelante con ese plan de redención que significaba una humillación, Señor, sin nombre, que no podemos comprender. Pero Dios ahora nos invita, Señor, a tener un corazón similar a un corazón que está dispuesto a poner a los demás antes que a nosotros mismos. Ponerte a ti primero, Señor, poner a nuestros hermanos después, Señor, y no a no cuidar de nosotros mismos, no a no tener metas ni deseos, ni gozo. Señor, pero a no estar buscando siempre nuestro beneficio, sino entender que tenemos un propósito, Señor, y que nos diste un ejemplo y nos has dado hermanos y hermanas a través de siglos que han dado este ejemplo. Dios, ¿ayudarías a que mi corazón se conforme a tu voluntad? ¿Ayudarías a que en nuestros corazones aquí en la iglesia se conforme a tu voluntad, Dios? Nos enseñarías una lección más, Señor, y ajustarías un poco más nuestro corazón y nuestra mente para estar más alineado con tu voluntad. Dios, te pido por esas cosas. Dios bendice, Señor, tu palabra y que el Espíritu trabaje con libertad en nuestros corazones. Dios, te pido por esas cosas, no Jesús. Amén.